Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. El G4 sigue creyendo que son los dueños absolutos de la oposición en Venezuela. En ese sentido, están trabajando en organizar unas primarias hechas a la medida de sus intereses particulares y alejadas de los intereses del país. Al parecer, proponen hacer unas primarias solicitando el apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral, lo que por supuesto podría afectar la participación de los ciudadanos en dicho proceso. Pero además, ese apoyo del CNE funciona como filtro para alejar a aquellos candidatos que han cuestionado la imparcialidad e idoneidad del poder electoral actual. Si en el 2012 organizaron unas primarias sin el CNE, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no designar una comisión electoral integrada por venezolanos con méritos y con una historia que cuidar para que se encarguen de organizar las primarias? Tecnología hay para garantizar la seguridad e integridad de los resultados. Todo indica que el G4 quiere hacer unas primarias que ellos controlen, excluyendo a aspirantes con opciones como por ejemplo María Corina Machado, y así garantizar que seguirán controlando el poder. El G4 sigue de espaldas al país, que pide que ese proceso histórico sea amplio, participativo y consensuado. El G4 sigue viviendo en su mundo paralelo con mucho dinero y poder, mientras la mayoría de los venezolanos padece de una severa crisis. Hoy converso con Arquímedes Román, consultor gerencial y autor del libro La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con Arquímedes Román. Arquímedes es consultor gerencial, pero además autor de un libro que tiene un título bien significativo, bien llamativo: La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo. Arquímedes, en primer lugar, quiero agradecerte la gentileza por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa para poder hablar un poquito de este libro, que es un tema sumamente válido para todos los venezolanos. Cuéntanos un poco del libro, ¿de qué trata? Bueno, como el título más o menos lo dice, La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo, está bastante transparente, porque quiere decir que en Venezuela, que de hace casi 100 años estamos hablando de la siembra del petróleo, lo que hemos sembrado es pobreza. Hoy Venezuela es uno de los países más pobres del mundo, y de eso nadie puede tener duda, y las estadísticas sí lo comprueban. Pero a lo largo de la historia, Venezuela nunca ha sido un país cuya prosperidad esté acorde a la inmensa cantidad de recursos naturales que tiene. Venezuela es un país rico en recursos, pero es un pueblo pobre. ¿Por qué esa paradoja? ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué seguimos siendo un país pobre
estando sentado sobre una inmensa reserva petrolera y de muchos otros minerales. Bueno, cualquiera diría, bueno, la causa es la corrupción, los políticos, los corruptos, los partidos, el mal gobierno. Esa es una respuesta que está bien, pero es una respuesta muy simple, porque es una respuesta que confunde las causas con las consecuencias. La corrupción no es la causa. La corrupción es la consecuencia de una causa más profunda. Los malos gobiernos son consecuencias de causas más profundas. Igualmente, hay otras situaciones que son realmente derivadas de algo que está mucho más abajo, que si no lo modificamos, seguiremos en la misma situación, cambiando gobierno, cambiando partido, y el problema no se resuelve de una manera definitiva. ¿Cuáles son esas causas que están en el fondo? Perfecto, ahí iba. ¿Qué es lo que hace a Venezuela que tenga esa maldición, por llamarlo así, de que es un país pobre sentado sobre un tesoro? Nos encontramos con un hecho importante, el tamaño del Estado. En Venezuela tenemos un Estado que yo llamo el Estado Rey. El Estado venezolano es tan poderoso como un rey. El Estado venezolano es igual a un Estado feudal de la Europa de hace 500 años. Porque el Estado, oigan esto, es dueño de todas las riquezas que están en el suelo y en el subsuelo, como lo era cualquier monarca hace 500 años en Europa. Es un Estado rey y por ser tan poderoso económicamente, es dueño de toda la actividad económica que se genere de allí. Es dueño de las leyes, dueño de los permisos, dueño de todo. De tal manera que se genera un Estado sumamente grande, a la sombra del cual apenas pueden subsistir algunas actividades privadas de carácter parasitario, porque en Venezuela casi cualquier actividad, por no decir todas, están de una u otra manera vinculadas o dependiendo o supeditadas a la fuerza del Estado. Ahora bien, ¿por qué tenemos ese Estado tan poderoso? Porque ese Estado poderoso naturalmente es el que genera la corrupción, porque todo hay que hacerlo con el Estado. El Estado se convierte en un tesoro, en un dorado tras el cual va la gente a buscar dinero en el Estado. Eso no ocurre en otros países. Fíjate tú esta cosa tan extraordinaria. El Estado venezolano no depende de la nación, es decir, no depende de los ciudadanos, no depende de la sociedad. Es la sociedad, la nación, los ciudadanos que dependemos del Estado. Y eso es al revés de cómo debería ser. El Estado debería depender de los ciudadanos, del impuesto, de la fuerza de los ciudadanos, como por ejemplo ocurre en nuestro vecino del norte, Estados Unidos. En Estados Unidos, el Estado depende de los ciudadanos. El Estado no es dueño de nada. No es dueño de minas, no es dueño de compañías petroleras, no es dueño de productos, ni de refinerías, ni de líneas aéreas, ni de hoteles, ni de fábricas de café. El Estado simplemente patrocina el desarrollo privado y los privados desarrollan la riqueza y pagan el impuesto al Estado. Aquí es al revés. Y esto no lo estoy inventando yo, esto lo decía un economista hace muchos años, que decía que este era el típico Estado impropio. Este tipo de situación genera un Estado impropio, un Estado que no es lo natural. El Estado propio es el Estado que depende de sus habitantes. Entonces, ahí está la raíz. ¿Qué ha generado eso, esa relación a la inversa que tú me estás mencionando? ¿Qué es lo que ha generado? ¿De dónde viene? Bueno, de la propiedad del Estado sobre todas las riquezas del suelo y del subsuelo. No nos damos cuenta de eso. Todo el mundo lo ve como algo natural. Uslar Pietri ni siquiera lo mencionó, pero el Estado es dueño del petróleo, dueño de hierro, de la bauxita, de los diamantes, del oro, de todo. Igual como decíamos antes que un poderoso rey medieval hace 500 años en Europa. Entonces, eso le da genera una distorsión absurda, en el cual el Estado hace lo que da la gana y permite apenas que exista alguna actividad privada parasitaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que naturalmente esa gigantesca poder y tamaño del Estado genera corrupción, genera malos gobiernos, genera partidos que están detrás de ese poder y no detrás de los ciudadanos.
a diferencia de lo que ocurre en otros países. Fíjate tú, cosa tan curiosa, que en Rusia actualmente la industria petrolera se maneja más liberalmente que en Venezuela. Caramba. Sí, sorprendente. Sí. En Rusia, parte de la actividad petrolera la desarrollan empresas privadas, que naturalmente el subsuelo es del Estado ruso, pero permite que existan empresas privadas en la actividad petrolera, muchas de las cuales están aquí en Venezuela, dando vueltas alrededor de la faja del Orinoco. Y eso no ocurre en Venezuela, de tal manera que somos más centralistas que los rusos. Tenemos el modelo igualito, no los rusos, sino el de la Unión Soviética. La Unión Soviética de Brezhnev, en la cual el Estado era dueño del subsuelo y dueño de las empresas. Somos entonces un país que permite la actividad privada. La permite por excepción, pero no porque sea realmente el propósito del Estado de permitir que los ciudadanos desarrollen sus actividades libremente. Ahora, Arquímedes, ¿cuál es la relación entre esa distorsión y el empobrecimiento del país? Muy bien. Porque el Estado resulta ser un mal distribuidor de la riqueza. El Estado es dueño de la riqueza, entonces si el Estado fuera sabio y distribuidor de la riqueza, el Estado pudiera convertirse en un generador de prosperidad. Pero no es así. El Estado dilapida y el Estado, ahí es donde viene el problema de corrupción. Inevitablemente parte de esa riqueza se convierte en corrupción y parte de esa riqueza se va del país. En otras palabras, el modelo norteamericano, que es el modelo británico, en el cual el dueño del suelo es dueño del subsuelo, me retrocedo un poquito. Si en el Zulia un gran propietario de tierras tiene petróleo en el subsuelo, ese petróleo no es de él. Es correcto. Ese petróleo es del Estado. Y ese señor con esa propiedad no se hace rico, ni logra construir empresas, ni generar empleo, ni generar prosperidad. En Estados Unidos, un propietario en Texas tiene petróleo y ese petróleo es de él. Le pagará impuestos al Estado, pero él entonces genera riqueza, distribuye la riqueza, crea empresas, crea empleo y se convierte en un mejor distribuidor que el Estado. Y la prueba es allí. Los propietarios, los privados, son mejores distribuidores de la riqueza que el Estado, que es un solo monopolio al cual le caen los partidos políticos que se corrompen y terminan apoderándose de esa riqueza. Allí está la raíz del mal. Ahora, la diferencia entre lo que ha ocurrido entre la llamada Cuarta República y la Quinta República, entonces, es poco visible, ¿no? La raíz del problema está en esa distorsión y no en un cambio de un modelo más o menos democrático en la Cuarta República y un modelo socialista poco democrático como el actual. Claro, porque el socialismo lo que hizo fue exacerbar, multiplicar los defectos y los problemas que teníamos en la Cuarta República, porque la Cuarta República o la democracia era realmente muy ineficiente como distribuidora de la riqueza. Este es súper ineficiente, porque además de ser ineficiencia, tiene la mentalidad de que es el control el objetivo central, controlar a la población. Ahora fíjate nuestras raíces históricas. Venezuela no fue colonizada, Venezuela fue conquistada. Los españoles que llegaron en 1500 y tantos no venían a desarrollar un país, a sembrar, a hacer industrias, a hacer haciendas, no venían a buscar el tesoro. Claro. Ahí quedó la mentalidad. Una especie de saqueo. Exactamente era eso. La orden del rey era: tráigame oro, tráigame plata. No le importaba nada. Eso generó una mentalidad de riqueza rápida, de asalto al botín, de búsqueda del tesoro. A diferencia de otros países en los cuales fueron colonizados, no llegaron conquistadores. Gente que ni siquiera estaba armada llegó a esos países a hacer familia, a hacer agricultura, a desarrollar una sociedad distinta. Entonces, claro, la mentalidad del trabajo existe en esos países y aquí existe la mentalidad de la riqueza rápida, que está en nuestro inconsciente. No nos damos cuenta, pero está en nuestro inconsciente. Allí es donde está aquello de
no me den, sino póngame donde haya. Ese tipo de cosas que está en nuestro inconsciente cultural, que proviene de esas raíces históricas, porque siempre el problema central es quién es el dueño de ese tesoro. ¿Quién es el dueño de ese tesoro? Arquímedes, tenemos que hacer una pausa. Te quiero dejar para el regreso dos temas. El primero, las consecuencias de esta distorsión, la situación actual de la pobreza en Venezuela y, más importante aún, cómo transformar esto, el país, para que esta distorsión no siga ocurriendo y podamos definitivamente salir de la pobreza. Ya regresamos. Arquímedes, en el segmento anterior hablaste de esa relación a la inversa que existe en Venezuela, que el Estado es dueño de todo y no los ciudadanos son los dueños de todo, ¿ok? Entonces, esa distorsión, ¿cuáles han sido las consecuencias? ¿Cuál es el estado actual de la pobreza en Venezuela? Y, en segundo término, ¿qué hacer para remediar esta situación, para cambiar esta distorsión y transformar el país? Bueno, el estado de la pobreza en Venezuela es realmente dramático, alarmante. Somos uno de los países más pobres del mundo. Estamos a nivel de Haití. Que ya es bastante somos uno de los países más corruptos del mundo. El quinto país de abajo hacia arriba más corrupto del mundo. Tenemos los menores libertades económicas, de tal manera que estamos muy mal. Y todo eso es pobreza. No solo la pobreza económica, sino la pobreza institucional. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya progreso debe haber un modelo de inclusión política y un modelo de inclusión económica. Y en Venezuela no existe un modelo de inclusión económica porque, como lo hemos comentado, el Estado es dueño de todo y el Estado es el que permite, cuando le conviene, ciertas actividades. Y no existe inclusión política porque aun cuando en la época de la democracia sí existía un mayor grado de inclusión política, había libertades que se disfrutaban mucho más que ahora, hoy en día no existe ese grado de libertad y de inclusión política. Entonces, sin inclusión económica y sin inclusión política, no hay salida. Seguiremos igual. En consecuencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que hacer un cambio. Tiene que haber un cambio político que permita cambiar el Estado. No podemos pretender cambiar el Estado dentro de este sistema de gobierno. Claro. Tenemos primero que cambiar el gobierno por la vía democrática, etcétera, etcétera, para poder cambiar el Estado. Nuestra primera tarea es una tarea de carácter político, para luego ir a la tarea de carácter institucional, que es la gran transformación del Estado. Ahora, ¿cuál es la gran transformación del Estado? Lograr que el Estado permita la inclusión económica, quitarle los poderes económicos al Estado y convertirlos en poderes transferidos a la población. Eso es bien difícil, pero hay que hacerlo, porque estamos en un modelo que tiene 100 y tantos años de antigüedad en el cual el Estado es dueño de todo. Entonces, esa transformación es la que hay que hacer. ¿Qué habría que hacer? Mira, entre otras cosas, lo primero que habría que hacer es permitir al sector privado participar en la industria petrolera. No digamos en la propiedad del petróleo, porque eso lo considero en este momento bien difícil revertir lo que tiene 300 años de vigencia. Pero permitir al sector privado participar en la actividad petrolera.
Segundo, quitar toda la permisería y todas las limitaciones y todas las restricciones que existen en el sector privado para que se pueda desarrollar. Tercero, privatizar todas las empresas que están actualmente nacionalizadas y revertirlas o ponerlas al servicio del sector privado, extranjero, nacional, mixto. Esas tres medidas de carácter económico producirían una gran transformación en Venezuela. Fíjate tú una cosa interesante. Con este experimento que hizo el régimen socialista de permitir la circulación del dólar, de bajar los impuestos de importación, de quitar el control de precios, fíjate que ha tenido un efecto interesantísimo, el cual el propio gobierno se ufana y dice que hay una gran salida, una gran explosión de prosperidad. Con esas tres cosas, fíjate tú el efecto que tiene cuando se empiezan a liberar las cadenas que atan al sector privado. El sector privado tiene mucha fuerza y es el que puede hacer prosperar a un país. Claro, el Estado no puede ser un Estado laissez-faire de quedarse mirando. El Estado tiene que ejercer su función controladora, su función social para impedir que la actividad privada se desborde y produzca situaciones de desigualdad social. Ahora, Arquímedes, planteaste una solución política. Dos preguntas a raíz de eso. La primera, ¿tú crees que los políticos en Venezuela están conscientes de este problema y podrían impulsar esta transformación? Y la segunda, hay un cambio que es más difícil. ¿Cómo cambiar la cultura de más de 100 años de la riqueza rápida? Sobre lo primero te digo que no sé. No sé. No me atrevo a decir ni sí ni no, que es lo que piensan todos los políticos. Hay muchos. Hay distintas tendencias, distintos grados de conciencia. Yo diría que no sé. La segunda pregunta, ¿cómo cambiar la cultura? Es el tercer paso, que no lo había mencionado. Primero, cambiar el gobierno. Cambio político. Segundo, cambiar el Estado. Y la cultura es el producto natural de esos cambios. La cultura no la vas a cambiar tú poniendo cuñas en un programa de televisión, ni haciendo cast, ni haciendo cadenita. La cultura está acentrada en la mente, en el inconsciente de nuestra población. Tiene que haber entonces, primero, el cambio institucional y que la gente empiece a ver otras instituciones, otros modelos de hacer las cosas, otros modelos de hacer las cosas y otros ejemplos. El cambio político es importante porque si los nuevos gobernantes dan un ejemplo y un testimonio distinto, eso se convierte en modelaje y eso va poco a poco cambiando la cultura. De tal manera que no hay que ser iluso que la cultura la vamos a cambiar con una campaña publicitaria. No, la cultura es un proceso largo, un proceso que es intergeneracional. Y además creo que la base sería la educación. Comenzar desde abajo a cambiar esa cultura porque ya el que está acostumbrado a la riqueza rápida, creo que es imposible de cambiarlo en la actualidad. Claro, pero la educación no es únicamente la escuela. La educación es el ejemplo que dan los gobernantes. La educación es el ejemplo que dan las instituciones. Mal ejemplo para la población que está yendo a esa escuela. Una buena escuela que funcione bien, bien atendida, que haya cumplimiento, que los maestros sean competentes, que cumplan los programas, que se ocupen de eso. Es un ejemplo de instituciones que va creando educación. O sea que no es únicamente el librito, son las instituciones las que también educan y son los líderes los que también educan con sus ejemplos. La educación es una macrogestión, es una gran misión que nos corresponde a todos. Ahora, ¿tú crees que en Venezuela se puede impulsar esta transformación? ¿De verdad? Claro que sí, porque tenemos un elemento muy importante, el venezolano. Mira, el venezolano, mentira de que es flojo, mentira de que es bruto. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Los venezolanos son trabajadores y los vemos en el exterior trabajando como unos bachacos para mandarle dólares a su gente. Y tenemos profesionales universitarios dirigiendo las mejores universidades del mundo, los mejores hospitales, las mejores clínicas, los mejores negocios. El venezolano
es la clave. Allí está la materia prima. Tenemos la materia prima, pero hay que conducirla bien. Si no la conducimos bien, ¿qué pasa? Esa materia prima se va a otro país. Arquímedes, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero quiero que expliques cómo la gente, cómo las personas que estén interesadas en el libro lo pueden comprar. Bueno, quería mostrar el libro. Ajá, adelante. Sí, aquí está el libro, no sé si se logra ver completo. Perfectamente. La siembra de la pobreza, la paradoja de la siembra del petróleo. Bueno, el dueño de este libro es Amazon.com. Okay. Naturalmente no todo el mundo pide el libro por Amazon, sino que lo puede pedir cuando pidan otras cosas, pero yo en función de eso hice la tarea de importar un lote de libros que lo tengo acá en Venezuela y está a la disposición de aquellas personas que estén interesadas en este tema. Entonces, si tú me permites, te puedo dar 2 datos. ¿Cómo no? Voy a dar un dato de un WhatsApp. 0414-340-5020. Por ese teléfono o WhatsApp pueden enviar su mensaje interesado en el libro y a vuelta se le enviará todos los datos de cómo obtenerlo en Venezuela. O también en @arroban365. Que es tu cuenta Twitter, ¿correcto? 365. Perfectamente. Allí, a la vuelta del mensaje, se les enviará la información de cómo tener un número limitado que yo traje acá a Venezuela. Bueno, todos los interesados comuníquense con Arquímedes. Me parece un tema fascinante porque implica una transformación real y profunda, porque todos los procesos de transformación que hemos vivido en Venezuela sencillamente han sido muy parciales y lo que han es agravado el tema. Arquímedes, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Darwin, a ti y a toda tu audiencia. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.